que cerrar ya estas temáticas específicas. Bien, veamos entonces, voy a compartirles la transparencia correspondiente para que podamos hablar de un tema particular. Bien, en algún momento determinado del tiempo habíamos hecho referencia a una transparencia como esta. Habíamos terminado de ver lo que significaban los productos específicos, es decir, había una diferencia significativa entre lo que era un producto y lo que era un resultado. Y después de eso conversábamos y decíamos, bueno, y entonces un proyecto que es en definitiva, si bien es una acción proyectada en el tiempo, en realidad los proyectos están representados por un gran paquete de información. Los proyectos son un mundo de información eh, recolectada a través de diferentes mecanismos, de diferentes escenarios. Y por lo tanto, la naturaleza del proyecto se va a transformar en una creación del proyecto. Para eso hemos partido de algunas premisas específicas, eh, generando el inicio de la vida de un proyecto a través de la generación de la idea. Y esa idea para nosotros significaba dar una respuesta a 4 premisas fundamentales: el por qué, el para quién y el qué. ¿No es cierto? Una vez que uno ha dado una respuesta a eso, es decir, nosotros conocemos cuál es el origen o procedencia del proyecto, conocemos a su vez cuáles son los objetivos que el proyecto pretende cumplir a lo largo del tiempo, a quién pretende beneficiar el proyecto con la generación del producto que va a desarrollar, que puede ser un bien o puede ser un servicio. Y después de haber realizado una evaluación preliminar de coherencia, donde analizamos si realmente es coherente el origen con con los objetivos, estamos en condiciones de poder, si la decisión es favorable, estamos en condiciones de poder desarrollar el proyecto en todas sus partes complementarias. Entonces, cada una de las partes que nosotros vamos a desarrollar, es decir, cada una de las partes sobre las cuales va a estar sustentado el proyecto, y de esa manera vamos a conceptualizarlo y vamos a contextualizarlo, es decir, vamos a crear el proyecto en todas sus dimensiones. La información del proyecto está relacionada con la aplicación de ciertos estudios específicos, ciertos estudios especiales. Decimos específicos porque cada uno de los estudios genera o construye una información específica. Y los decimos especializados porque cada uno de los estudios responde a un proceso metodológico que hay que seguir para que esa información sea válida, es decir, para que esa información sea considerada útil para la realización del emprendimiento llamado proyecto. ¿Qué información es la que nosotros requerimos recolectar? El entorno, es decir, mi proyecto en qué entorno está, en qué entorno social, económico, político, en qué entorno de la economía de país está, en qué entorno cultural está. Entonces nosotros vamos a determinar el entorno específico en el cual el proyecto está funcionando. Por otro lado, hay un estudio de mercado o un estudio de la necesidad. Hacemos una diferencia entre mercado y necesidad, porque mercado es aquel lugar físico donde se transan bienes y servicios, es decir, donde existe un productor llamado ofertante y existe un consumidor llamado demandante. Entonces, un mercado, en ese sentido, es un lugar físico donde se va a transar ciertos bienes y servicios a través de un intercambio comercial mediante una transacción comercial. Entonces tenemos un mercado, ¿no? Entonces tenemos ejemplos varios, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que produce pan va a comercializar el pan en un mercado, un proyecto que produce carne de pollo va a comercializar en un mercado, un proyecto que genera algún producto
de la construcción también lo va a comercializar en un mercado. Es decir, hay un intercambio específico entre uno que necesita el bien o servicio y el otro que está dispuesto a entregárselo por una cierta cantidad monetaria equivalente llamada precio, ¿no? Entonces hay un intercambio, yo pago una cierta cantidad de recursos monetarios y me convierto en el propietario de aquello que he adquirido a través de la transacción. Y por el otro lado, el que me lo vende se vuelve propietario del dinero que yo acabo de entregar por la transacción que se ha realizado. Pero hay proyectos en los cuales no hay mercado, es decir, no hay un lugar físico donde se transen bienes y servicios. Por ejemplo, si yo voy a hacer, ¿no es cierto?, la construcción de un puente para conectar una ladera de un río con la otra ladera del río, y yo voy a hacer un puente. Existen beneficiarios, por supuesto. Los beneficiarios serán aquellos que van a utilizar el puente para una transitabilidad de un lugar a otro, es decir, de un lado del río al otro lado del río. Pero no hay un mercado. No hay un mercado porque ese producto llamado puente, que busca un resultado que es la transitabilidad de ese puente en todo momento, no existe un mercado donde se transen puentes. Es decir, nadie demanda puentes y nadie oferta puentes. Y en un lugar físico llamado mercado se transan, es decir, se compran y se venden los puentes. Por eso es que hablamos de mercado y de la necesidad. La necesidad evidentemente también está presente en un mercado, porque yo necesito alimentarme y busco un producto que satisfaga mi necesidad, y ese producto que satisface mi necesidad puede ser un pan. Entonces sí hay una necesidad implícita dentro de lo que significa el demandante. Pero hay proyectos que específicamente nacen como consecuencia de una necesidad sentida en una población que no esté vinculada a la transacción comercial, sino a satisfacer otro tipo de necesidades a través de bienes y servicios que no están siendo comercializados en ningún tipo de mercado. Por ejemplo, hay una necesidad de la población que conduce automóviles para poder obtener una licencia de conducción. Entonces hay una necesidad por licencias de conducción, pero no hay un mercado donde se transen las licencias. Entonces hay un estudio relacionado al mercado o a la necesidad que nos va a proporcionar las magnitudes específicas de lo que significaría el tamaño de la necesidad. No existe en un puente, les decía, en un puente existe la necesidad de hacer el puente, pero la gran pregunta es, ¿y ese puente de qué dimensiones debe ser y qué debe soportar como carga ese puente? Es decir, por ese puente simplemente se va a utilizar el puente para poder transportarse de un lugar a otro en bicicleta. A lo mejor es un puente peatonal, 100%, pero a lo mejor tiene que soportar el peso de grandes camiones cargados de mercadería que transitan de un lugar a otro. Entonces, ese estudio de la necesidad nos va a proporcionar la población destinataria y cómo pretende esa población utilizar el puente. Eso va a repercutir evidentemente en el diseño de la ingeniería del proyecto para poder hacer un puente de esa naturaleza. Pero también hay un estudio muy particular llamado estudio de la tecnología, que en la teoría del marco representativo de un proyecto, la tecnología se la conoce como un punto especial de los proyectos llamado ingeniería del proyecto, ¿no? La ingeniería del proyecto es aquella que nos va a permitir a nosotros tecnológicamente producir el bien o el servicio. Es decir, hay un acápite correspondiente llamado ingeniería que nos va a proporcionar la tecnología productiva a través de procesos, a través de procedimientos, a través de instructivos, a través de una secuencia de ejecución de los procesos. Es decir, nos va a proporcionar la línea productiva constituida por procesos, procedimientos y por otro lado también los instructivos específicos. Entonces habrá que, en la parte constitutiva de la ingeniería, habrá que diseñar cuál es esa tecnología
que vamos a poder utilizar para poder brindar una capacitación, para poder brindar una producción de un pan, una producción de una mermelada de durazno o un servicio de consultoría, etc. Es decir, hay una tecnología detrás de eso. Los entendidos en la temática del diseño de todo esto que significa proyectos, consideran que la tecnología es la parte medular, la parte central de un producto, perdón, de un proyecto, porque a través de la tecnología que se va a diseñar, se va a poder obtener el producto que uno quiere. Entonces habrá un estudio representativo llamado Ingeniería de Proyecto, que tiene que ver con el diseño de la tecnología propiamente tal. La parte organizativa tiene que ver con un estudio relacionado con la composición organizativa del proyecto, es decir, cuál va a ser la estructura orgánica y cuáles van a ser los cargos representativos de esa estructura orgánica y cuál va a ser las funciones que se le van a asignar a cada uno de los cargos. Como resultado de su aplicabilidad, un organigrama y un manual de funciones o también llamado manual de cargos, donde vamos a narrar, vamos a describir cada uno de los cargos que está planteando el proyecto y que son necesarios para cumplir organizadamente la ejecución del mismo. Entonces ahí existe también otro estudio particular, los estudios institucionales y legales. Los estudios institucionales y legales tienen que ver con toda la composición normativa, con toda la composición legal a la cual está sometido ese proyecto, desde lo que significa normas, leyes y reglamentos a cumplir, lo que significa adecuaciones del proyecto hacia ciertas exigencias de normas que se exigen al proyecto, ¿no? Entonces habrá los aspectos institucionales vinculados a los temas impositivos, si fuera el caso, porque evidentemente un proyecto que va a construir un puente no tiene por qué estar registrado en impuestos internos, pero un proyecto que va a producir mantequilla sí tendrá que estar vinculado a impuestos internos por el tema de facturación, es decir, por el tema de pago impositivo. Entonces hay una serie de requisitos que son normas, leyes y reglamentos que regulan o que van a regular el accionar de nuestro proyecto, ¿no? Entonces habrá que estudiar todas esas composiciones para poder establecer cuáles son las medidas y las directrices que se van a adoptar para poder estar siempre dentro del marco legal, dentro del marco institucional, ¿no? Por decir algo, en algunos casos un proyecto tiene que partir de una constitución de sociedad, ¿no? Entonces hay aspectos institucionales que también habrá que considerarlos, ¿no? Y por último, los estudios ambientales. El estudio ambiental tiene que ver con el medio ambiente, es decir, tiene que ver con los elementos relacionados con la flora, la fauna, el aire, el agua, la tierra y la energía solar, ¿no? Entonces, el tema ambiental es un tema central y fundamental que también tendrá que ser estudiado y volvemos a reiterar, estudiaríamos la flora, estudiamos la fauna, estudiamos el aire, estudiamos el agua, estudiamos la tierra y estudiamos finalmente la incidencia solar en el lugar donde se pretende implantar nuestro proyecto, ¿no? Entonces, todos estos paquetes de información de cada uno de estos van a servir para la constitución de otro paquete. Y el otro paquete es la estructura económico-financiera, es decir, cuánto vale el proyecto, cuáles son los costos operativos, productivos, administrativos y comerciales en el proyecto, cuál es la inversión total traducida en inversiones de activo fijo, de activo diferido y capital de trabajo.
va a haber una composición de una estructura, ¿no? Que estará representada seguramente por los estados de resultados, los balances. Habrán las cartillas de costos de producción, habrán las cartillas relacionadas con los costos de administración, habrán cartillas que representan los costos comerciales, los costos financieros. Pero ¿de dónde va a provenir esa estimación de costos? Pues esa estimación de costos va a venir específicamente de la posición que el proyecto ofrece en términos de mercado, de tecnología, de aspectos organizativos, de aspectos normativos, etc. ¿No es cierto? Si nosotros vamos a aplicar una cierta tecnología para poder producir lechuga en un vivero bajo un sistema de riego hidropónico, entonces tendremos que hacer una estimación de la inversión en galpón y la inversión en sistema de riego hidropónico, ¿no? Y van a ir constituyendo todas esas informaciones en la estructura financiera económica de un proyecto, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos realizado todo este paquete de información y hemos identificado la alternativa específica que va a ser llevada adelante con el proyecto, estamos en condiciones de poder pasar a la segunda etapa de la vida de los proyectos, que es la evaluación. Es decir, necesitamos emitir un juicio de valor respecto a las cualidades financieras, económicas, sociales y ambientales de nuestro proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando la información anteriormente comentada y la vamos a traducir esa información en información financiera, en información económica, en información social y en información ambiental. Vamos a aplicar una metodología de evaluación y vamos a obtener el resultado de la aplicación de esa evaluación. Es decir, utilizaremos indicadores, por ejemplo, financieros como el TIR, el BAN, la relación beneficio-costo, que nos van a proporcionar información respecto a la rentabilidad que el proyecto ofrece a los recursos que pretende colocar en el proyecto. Pero también tendremos que calcular o realizar una evaluación económica, donde tendremos que utilizar otro tipo de aspectos estructurales de información y tendremos que utilizar su propia metodología de evaluación. Lo propio va a significar con lo social, donde habrá que seleccionar la información que tiene el proyecto que pertenece al ámbito social y poder realizar una evaluación que permita determinar si socialmente ese proyecto es aceptable o no es aceptable. Y lo propio sucederá con el tema ambiental, donde ya no podremos calcular una rentabilidad a la inversión ambiental, por poner algo. Es decir, no podemos calcular un TIR, un BAN, una relación beneficio-costo ambiental, sino tendremos que medir la incidencia que el proyecto tiene sobre la flora, la fauna, el agua, la tierra, el viento y la energía solar. Y poder determinar a partir de su aplicabilidad si el proyecto es o no es sostenible en el tiempo y si es o no es sustentable ambientalmente en el tiempo. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para que pasemos a una segunda vuelta de evaluación del proyecto para la adopción de decisiones. ¿Qué decisiones podemos tomar? La primera, por supuesto, es que habiendo realizado las evaluaciones correspondientes con todo este paquete de información correspondiente, podemos optar por aprobar el proyecto. Es decir, el proyecto presenta cualidades significativas como para poder ser declarado un proyecto viable, un proyecto factible, un proyecto sostenible, un proyecto sustentable. Entonces, esas evaluaciones nos van a permitir adoptar una decisión. Entonces, acá estamos hablando de una decisión específica, acá una decisión que nos permite llevar a 1, 2 o 3 escenarios.
La decisión podrá ser de aprobación. Aprobar significa que el proyecto va a entrar en una etapa de ejecución y el proyecto va a entrar en una etapa de operación. Al recordar siempre que esto que tenemos aquí arriba como paquete de información no pertenece a la ejecución ni a la operación, pertenece a la preinversión. Y en esa preinversión, una vez que hemos llegado al final y hemos podido establecer indicadores financieros, económicos, sociales y ambientales, estamos en condiciones de poder establecer si el proyecto será aprobado porque presenta cualidades de viabilidad, de factibilidad, de sostenibilidad y de sustentabilidad. Si eso es así, entonces la decisión final que se adopta es que el proyecto estará aprobado y pasará inicialmente a la ejecución y después pasará a la operación. Pero en otros casos el proyecto puede, a partir de los indicadores financieros, económicos, sociales y ambientales, el proyecto puede sufrir un proceso de aplazamiento o rechazo. Es decir, que por más que hemos concebido todo el paquete de información y ese paquete ha sido llevado a los indicadores pertinentes, esos indicadores demuestran que no hay una viabilidad, una factibilidad, una sostenibilidad y una sustentabilidad. Y por lo tanto el proyecto tendrá que ser rechazado. ¿Qué significa rechazar? Como comúnmente implica, es quitar la vida al proyecto. Es decir, es descartar la posible realización del proyecto en otro momento del tiempo, ¿no? Estamos rechazando la idea propiamente tal del proyecto y estamos descartando totalmente su realización. Pero en otro de los extremos hay una posibilidad adicional que si bien no lo podemos aprobar inicialmente y no lo vamos a rechazar, vamos a volver a recomponer la información aquí arriba a través de una profundización en algunos estudios correspondientes o el cambio de algunas estrategias establecidas, ¿no? Para poder mejorar, para poder coadyuvar con mayor nivel de precisión las informaciones que hemos llevado adelante, para estar más seguros si evidentemente esa es una información considerada de nivel superior, es decir, es una información de alta importancia, y si no es así, habrá que ir profundizando el estudio en cualquiera de sus partes para poder encontrar una mejor alternativa de la realización del proyecto, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a descontar la posibilidad de comprar un terreno y construir un galpón para las gallinas que vamos a criar con el proyecto y buscar un arriendo o un anticrético para poder disponer de un ambiente de crianza de las gallinas que sea apto para poder desarrollar ese emprendimiento y sobre todo que sea apto para que esa tecnología productiva que hemos diseñado pueda ser adaptable en esa nueva infraestructura. Entonces, dejaremos de tener una inversión en galpón y tendremos un incremento en los costos por efecto de los alquileres que vamos a pagar por el uso de esa infraestructura. Pero a lo mejor esa alternativa podría darnos viabilidad, factibilidad, sustentabilidad y sostenibilidad. Por eso es que otra alternativa, antes de rechazar el proyecto y antes de ponerlo en ejecución, es que necesitamos profundizar los estudios. Entonces, esto que ustedes ven es un paquete de información permanente que es propia del proyecto. Cuando veíamos en algún momento el ciclo de vida, decíamos que los proyectos pueden ser replicados. Por supuesto, lo que se replica es el proyecto y se ajusta a la información. Yo voy a hacer un criadero de pollos en Vinto y después voy a llevar el criadero de pollos o voy a hacer otro criadero de pollos en Clisa. Entonces, la pregunta es, ¿las condiciones que hacen al contexto de cada uno de los proyectos es la misma? Por supuesto que no. Los entornos son diferentes, las tecnologías a lo mejor ameritan utilizarse tecnologías diferentes, las condiciones legales van a ser diferentes de municipio a municipio, las relaciones ambientales pueden cambiar a negativo.
¿no es cierto? Entonces habrá que ver, ¿no es cierto?, si el proyecto puede ser replicado y en qué medida hay que realizar los ajustes para una replicabilidad completa. Entonces, esta es la información que nosotros utilizamos. Y ahora nos hacemos una pregunta específica relacionada con los proyectos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de estudio al que nosotros pensamos llevar un proyecto específico, ¿no? ¿A qué nivel de estudio pensamos desarrollar nuestra planta industrial procesadora de leche de almendra? ¿O hasta qué nivel de estudio vamos a llevar adelante un proyecto que pretende construir un puente sobre un determinado río? ¿O a qué nivel de estudio debemos estudiar un proyecto que pretende capacitar a los empleados de una industria sobre seguridad industrial e higiene ocupacional? En ese sentido, los proyectos ofrecen o presentan tres niveles de estudio, ¿no? Es decir, yo puedo estudiar un proyecto, eso es lo que quiere decir, ¿no? Yo puedo estudiar un proyecto en todas sus partes a tres niveles de estudio: a un nivel de perfil, a un nivel de prefactibilidad o anteproyecto, y a un nivel de factibilidad o proyecto definitivo, ¿no? Entonces tendremos tres tipos de niveles que van a ser utilizables en un proyecto cualquiera. Cualquiera de estos perfiles, prefactibilidad o factibilidad, debe llevarme a la posibilidad de poder determinar indicadores que me permitan a mí tomar decisiones específicas, ¿no? Entonces estamos hablando de nivel de estudio, por si acaso, es nivel de estudio, no estamos hablando de naturaleza de proyecto. No es que el estudio de factibilidad o el estudio de prefactibilidad o el perfil explica naturalezas de proyectos diferentes. No, sino sobre el mismo proyecto que yo pretendo hacer, un criadero de pollos, ¿cuál es el nivel de estudio que se recomendaría poder llevar adelante para poder disponer de la información en un nivel de precisión lo suficientemente aceptable como para que los resultados que voy a utilizar me conduzcan a decisiones racionales? Entonces, decíamos, hay tres niveles de estudio: el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. ¿En qué se diferencian estos tres estudios? ¿Qué los hace diferentes unos de los otros? Porque en realidad el mayor nivel de estudio es el estudio de proyecto definitivo o de factibilidad o proyecto definitivo. Por supuesto que el primer nivel de estudio al que uno puede llegar con el proyecto es al nivel de perfil, ¿no? En el intermedio de ambos hay un estudio de prefactibilidad que también tendrá sus propias particularidades. Entonces, ¿en qué se diferencia un perfil de una prefactibilidad y una factibilidad? Se diferencia en la calidad de la información. La diferencia está en la calidad de la información. ¿Qué entendemos por calidad de la información? Entendemos que una información tiene mayor calidad que la otra porque incrementa su nivel de precisión en la información, ¿no? Entonces, la diferencia entre un nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad está relacionada con la calidad de la información. Y entendemos como calidad de la información a una información tiene más calidad de la otra. Comúnmente se habla de esa manera, cuando en un proyecto a nivel de factibilidad tendrá más precisión que un nivel de prefactibilidad. Entonces, la calidad de la información está relacionada con el nivel de precisión que dispone esa información, aunque algunos autores también establecen que debe incorporarse en ese criterio una otra variable que es la cantidad de la información, ¿no? La cantidad de la información y la precisión de la información. ¿Cómo entendemos esto? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes o a cualquiera de ustedes, ¿cuánto cuesta
un televisor con pantalla plana, Samsung, de 49 pulgadas, que tenga estos aditamentos específicos, ¿cuánto me podrían decir ustedes? Entonces, uno de ustedes me dirá, vale $400, el otro dirá, no vale 2.800 bolivianos, vale 3.000, el otro dirá, vale 2.500, el otro dirá 3.500, el otro 2.200. Pero ¿cuál es el dato preciso? Porque yo necesito hacer una estructura presupuestaria en mi oficina y necesito saber cuánto es lo que uno tiene que solicitar para la compra de un televisor. Entonces necesito un nivel mayor de precisión. Por lo tanto, tengo que dejar de lado una simple intuición, una simple percepción del que me proporciona la información para transformarla en una información más precisa actuando de otra manera. Entonces lo que tendré que hacer es recurrir a los proveedores de televisores y a ellos preguntarles cuánto me cuesta, cuánto me costaría un televisor Samsung de 50 pulgadas o 49, que tenga Smart y demás, todas esas cosas. Entonces el proveedor me dirá, mire señor, ese televisor tiene un costo de 3.000 bolivianos. Entonces ya tengo una fuente primaria, ¿no? Estoy consultando con alguien sobre el dato de un televisor. Ese dato que él me dice de 3.000 es una información primaria porque se lo he consultado directamente al que te vende el producto. No estoy utilizando una intermediación, donde esa intermediación puede llevarme a una subjetividad, ¿no? Entonces a eso llamamos calidad de la información, precisión por la información, ¿no? Claro que en algunos casos, en muchos de los casos, uno no necesita un nivel de información con ese nivel de precisión del televisor y puedes recurrir a ciertos supuestos. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál va a ser el estado del tiempo el día de hoy, miércoles 27 de abril, a las 12 del día, porque yo pretendo desarrollar alguna actividad deportiva ese momento, pienso ir a trotar. Mi proyecto es hacer actividad física, voy a ir a correr por algunos lugares y quiero saber cuánto va a ser la temperatura que va a reinar en ese momento del tiempo, a las 12 del día. Yo puedo tal vez utilizar una simple percepción y poder hoy día mirar el clima, cómo está el clima, y podría pensar que si ahorita hace unos 15 grados de temperatura, no va a subir más allá de unos 24 o 25. ¿Ya? Entonces, a lo mejor esa percepción es suficiente para que yo tome la decisión de ir o no ir con ese proyecto de trotar, de hacer ejercicio. Pero si quisiera ser más preciso, entonces podría hacer una solicitud por escrito al departamento meteorológico y ellos podrían decirme con un nivel de certeza del 99% que a mediodía, a las 12:30 del día, la temperatura va a ser 23.5. O sea, mi apreciación no estaba muy lejos de lo que iba a suceder. Yo pensé que iba a ser unos 24, 25 y resulta que no, o que va a oscilar entre los 23 y los 24. Entonces hay un rango de desviación entre mi apreciación y el dato preciso que me proporciona. Pero la pregunta es, para poder hacer esa actividad física que yo quiero desarrollar, ¿necesito hacer una investigación de esa información o una simple percepción bajo ciertos criterios válidos me han permitido adoptar la misma decisión? Entonces hay proyectos en los cuales, ¿no es cierto? Hay proyectos en los cuales uno tiene que adoptar un mayor nivel de precisión y por lo tanto tiene que dejar el perfil y pasar a otro de los niveles. Porque la subjetividad no me conllevaría a una buena decisión. Pero vuelvo a reiterar, hay proyectos en los cuales es suficiente el criterio de alguien como válido para poder adoptar una decisión. ¿Mm? Bien, entonces el perfil. ¿Qué es el perfil?
Un perfil es una representación ordenada, es una presentación ordenada de los resultados de la idea de un proyecto a partir de poca información que se va a utilizar en las partes constitutivas del proyecto. Generalmente los perfiles representan información que existe en el contexto, es información emitida a través de juicios de valor que realizan algunas personas como parte de su opinión basada en la experiencia, ¿no? Entonces, el perfil de un proyecto, es decir, vuelvo a reiterar, el perfil de un proyecto es una presentación de información existente de una manera sistemática, pero en la globalidad del proyecto. Pero vuelvo a reiterar, es un nivel de información basado simplemente en los juicios de valor que las personas puedan desarrollar, pero siempre manteniendo la filosofía de que voy a representar con este tipo de información la globalidad de lo que significa el proyecto. Y a esa globalidad, con ese tipo de información, con esa calidad de información, que no es una información de precisión, yo voy a estructurar mi proyecto y va a ser un perfil. Ahora bien, muchas veces nosotros hemos oído hablar de esta palabra perfil, ¿no? Entonces uno recurre a la dirección de la carrera y le pregunta al director de carrera o al jefe de departamento. Le pregunta, ¿cómo puedo hacer para poder yo obtener mi título de ingeniero industrial? Y vamos a suponer que la respuesta es, debes hacer un proyecto de grado. Ajá, y ese proyecto de grado, sobre qué temática voy a hacer? Entonces, te van a responder que la temática es libre y que tú podrías escoger una temática. Bien, perfecto, pero también te dirán que para que ese proyecto tenga la validez suficiente, tienes que presentar un perfil del proyecto. Entonces uno va a la casa y empieza a meditar y va buscando algunas potencialidades, oportunidades o problemas y va a plantear una idea de proyectos a partir de una procedencia en sus objetivos, etc. Entonces, a lo mejor a mí ese momento se me ocurre que podría hacer, ¿no es cierto?, podría producir, voy a poner cualquier cosa, se me ocurre que podría producir, ¿no es cierto?, o hacer una pequeña granja de producción de huevo de codorniz. Y se me ocurre eso, ahorita se me ocurre una cosa como esa. Entonces, yo voy a presentar un perfil en función de esa temática. El tema será, ¿no es cierto?, granja avícola de producción de huevos de codorniz, Juanito Pérez. ¿Quién es Juanito Pérez? Es el nombre de la granja, ¿no? No es que ninguna codorniz se llama Juanito Pérez, ni el dueño se llama Juanito Pérez. Le estoy colocando esa denominación a la granja. Bien, entonces uno lleva un perfil, ¿no? Escribe uno un perfil en base a una estructura específica, coloca introducción, coloca situación de origen de la idea, coloca los objetivos, coloca un pequeño marco teórico, coloca adicionalmente la justificación de la idea, coloca los alcances establecidos, hace su diseño metodológico, propone la metodología que se va a utilizar, hace un cronograma de actividades y le coloca un pequeño presupuesto. Pero ese perfil que nosotros estamos haciendo no es el perfil del proyecto, es el perfil del estudio del proyecto, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es armar, por eso vuelvo a ser reiterativo en esto. Cuando estamos hablando aquí de los niveles de profundidad, estamos haciendo referencia a qué nivel voy a estudiar mi proyecto de crianza de codornices. ¿Lo voy a hacer a nivel de perfil? ¿Lo voy a hacer a nivel de prefactibilidad? ¿O lo voy a hacer a nivel de factibilidad? Lo que estoy tratando de encontrar es cuál es la calidad de información. ¿Cuál es la calidad de la información que yo necesito para que ese perfil
sea válido. Entonces ahí tendré que solapar con lo que significa la carrera de ingeniería industrial, la normativa de titularización por proyecto de grado, y voy a encontrar que en realidad el proyecto de grado debe ser estudiado al menos a un nivel de factibilidad, no de diseño final, sino de factibilidad. ¿Por qué? Porque yo no podría presentar un perfil con informaciones superficiales y decir la granja avícola Juanito Pérez va a estar ubicada en el kilómetro 4 a Sacaba, va a importar alevinos o Verdón va a importar codornices de un día del Ecuador para poderlas criar y que cada una de ellas vaya colocando un huevo. Voy a comercializar en bolsitas de 50 huevos en los diferentes puntos de venta y le voy a dar alimento balanceado a la codorniz y después de una cierta cantidad de tiempo van a empezar con la postura. Y voy a construir un pequeño galpón, un pequeño criadero, no grande porque las aves son pequeñas, con unas características de esta naturaleza. Entonces estoy narrando la idea de mi proyecto, pero no a un nivel de factibilidad ni de prefactibilidad, sino simplemente es un sondeo de opinión. Respecto del perfil del criadero de codornices, pero eso es el perfil del criadero, no es el perfil para estudiar el criadero. Lo que yo le voy a presentar a la carrera de ingeniería industrial para ver si los que realizan la valoración, que son los tribunales, están de acuerdo en que yo haga un proyecto de esa naturaleza. Entonces ahí les voy a explicar cuál es la idea del proyecto, qué se perseguiría con el estudio del proyecto, qué metodología es la que voy a utilizar, cuál es el cronograma de actividades que voy a realizar, cuánto más o menos y qué contenido temático tendría el proyecto. Pero en ninguna parte he hablado de cómo se criaría la codorniz, cómo se comercializaría el huevo de codorniz, qué haría con las codornices que han pasado de edad. Todo eso va a venir en el estudio del proyecto, cuando yo estudie el proyecto. En cambio, ahora simplemente estoy planteando cómo haría yo el proyecto de codornices, pero en términos teóricos, no en términos aplicativos, porque si lo haría en términos aplicativos ya tendría la información de la codorniz. Aquí simplemente estoy proponiendo. Entonces, por eso no hay que confundir perfil de proyecto de grado con perfil de proyecto, ¿no? Los perfiles de un proyecto relatan información pertinente al proyecto a través de juicios comunes y opiniones que proporciona la experiencia. Entonces yo voy a describir, si voy a hacer un proyecto de codornices a nivel de perfil, voy a describir las particularidades de la crianza de la codorniz. Si quiero presentar un proyecto para poder estudiar el criadero de codorniz, entonces es una etapa antes, ¿no? Es antes el perfil de proyecto de grado, llamémoslo así, es una presentación de una forma metodológica de cómo estudiar el criadero. Pero aquí estamos hablando de un perfil de proyecto cuando yo ya voy a estudiar y voy a narrar ciertas cosas en un documento llamado perfil del criadero de codornices. Solamente que cuando yo voy a utilizar información a nivel de perfil, es información que está en el contexto, es información que viene de opiniones personales de ciertas personas concebidas como entendidas en la temática, pero no hay constataciones ni comprobaciones de la información. Simplemente son juicios comunes de valor que las personas hacen sobre cuántas cosas. Entonces, uno dirá, ¿y cuánto cuesta cada codorniz? Bueno, yo creo que la codorniz vale como $0.50 cada una. ¿Cuántos huevos coloca la codorniz? Uno por día. Y coloca todos los días, excepto en aquellos momentos en los cuales existe ruido alrededor del criadero, la codorniz no se siente motivada para poder colocar un huevo. Entonces,
este tipo de animalitos tienen que estar en lugares alejados donde no hay ruido. Bien, entonces hemos hecho un perfil. Hemos narrado el proyecto Crianza de Codornices de una manera superficial con información existente y particularmente con la opinión de la experiencia de las personas. Pero puedo entrar en otro nivel, es decir, voy a aumentar la calidad de la información, mejorando la precisión de la información. Y ese segundo nivel se llama prefactibilidad. Y como nos dice, es un estudio que profundiza la investigación utilizando ya no simplemente juicios comunes y opiniones de la experiencia, sino que ahora vamos a utilizar fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas fuentes de información que han sido creadas específicamente para el proyecto. Por ejemplo, una encuesta de mercado sobre el consumo de huevo de codorniz es información primaria. Y es primaria, ¿por qué? Porque se la voy a entregar. Es una información que voy a entregar como consumidor posible, ¿no? Entonces, me están preguntando a mí y yo voy a dar mi opinión. Es información que la creo con esa finalidad. En cambio, la información secundaria es una información que yo puedo encontrar un documento que dice estudio de mercado de la codorniz o del huevo de codorniz. Y ahí yo encuentro, ¿no es cierto?, unas tablas de niveles de consumo y que dice fuente de generación de la información, elaboración propia de Pedrito Mendoza. Pero Pedrito Mendoza, ¿qué metodología utilizó para poder determinar esas cantidades? ¿Esa metodología es válida? ¿No es válida? ¿Es información adecuada o no? O a lo mejor es una información sesgada y yo estaría tomando una información de esa naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que la prefactibilidad utiliza fuentes primarias y secundarias. Primarias en aquellas partes constitutivas del proyecto donde yo necesito un nivel de precisión aceptable. Y secundarias en aquella información que ya existe en el mercado. Por ejemplo, información secundaria, yo encuentro un libro que dice La crianza de la codorniz. Y en ese libro yo voy a sacar las cualidades físico-químicas de un huevo de codorniz, que me dice tiene tanto de proteína, de calcio, de fósforo. Voy a tomar esa información. Pero si yo quisiera una fuente primaria, entonces tendría que agarrar un huevo de codorniz y llevarlo a la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón, y llevarlo a la unidad del proyecto de alimentos y decirle, hágamelo un análisis bromatológico para decirme cuánto de calcio, cuánto de fósforo. Harán las pruebas respectivas, me emiten el informe, entonces estoy utilizando información primaria, ya no información secundaria. La secundaria es la que está en el libro, la primaria es la que me va a emitir habiendo realizado una prueba de laboratorio específica. Entonces, hay estudios también de esa naturaleza que son mucho más profundos que los de perfil, porque el perfil se lo arma en función de lo que hay y de las opiniones de las personas, pero el estudio de prefactibilidad tiene esa particularidad, utiliza información primaria y también información secundaria. Y aparece un tercer estudio, que es el estudio de factibilidad o proyecto definitivo, donde cada una de las partes constitutivas del proyecto siempre se realiza con información primaria, ¿no? Entonces, por decir algo, necesito saber cuánto va a ser la inversión del proyecto en equipamiento. Entonces, tendré que ir a los proveedores de equipos para granjas avícolas de codornices y ellos me harán una cotización oficial de cuánto cuesta el bebedero, cuánto cuesta el comedero, cuánto cuesta la campana de calentamiento por gas, cuánto cuesta este termómetro para colocar la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces me van a hacer una cotización oficial de los precios oficiales. Voy a otro proveedor, me hace lo propio, voy a otro y me hace lo propio. En función del análisis que yo voy a hacer, voy a adoptar que un bebedero cuesta $40, un comedero vale $80 y los termómetros valen a 25. Entonces estoy utilizando información primaria. Ya no voy a suponer la información ni la voy a leer en un libro, ¿no? Voy a hacer una constatación in situ de lo que significa esa situación,
¿no? Si voy a comprar un terreno, tendré que tener las cotizaciones oficiales del metro cuadrado. Si pretendo yo diseñar en algún terreno específico el galpón, tendré que tener el plano, ¿no es cierto?, del plano de distribución física del terreno, etc. Es decir, utilizo información siempre de primera mano, información existente, información que tiene evidencias de que esos datos son reales, ¿no? No puedo yo suponer que el acceso a ese terreno está empedrado. No puedo suponer que ese terreno o ese acceso está pavimentado o es ripio o lama. Tendré que acudir al lugar y hacer unas tomas respectivas. Es válida una fotografía o solicitar un informe al gobierno municipal para que me certifique que ese acceso, que son 10 cuadras de la carretera, es de ripio compactado. Entonces la alcaldía dirá, señor tantos, de acuerdo a su solicitud, la vía de acceso en el kilómetro 70 hacia el norte, Cochabamba-Santa Cruz en la carretera antigua, es de ripio, ¿no? Entonces, esa información es fuente primaria. ¿Por qué la llamamos primaria? Porque la estoy generando con la idea propia del proyecto, es decir, va a ser información propia del proyecto. Se la realiza en términos propios, pero no así la información secundaria, que no quiere decir que es información que no sirve, sino que es información que no está generada propiamente por el proyecto. Por ejemplo, el censo de población y vivienda es una información siempre secundaria. ¿Por qué es siempre secundaria? Porque a mí me dice, ¿no es cierto?, que en el distrito 4 de Cochabamba, en el Manzano 10, viven 500 personas. Yo voy a tomar ese dato como 500 personas y dice que viven 20 familias, ¿no? Entonces, o viven 150 familias de esas 500 personas, 150 familias. Pero eso es un dato que lo han obtenido en base a un censo, ¿no?, de una cierta época. Pero si yo quisiera saber evidentemente cuánta gente vive, tendría que hacer mi propio censo. Tendría que tocar cada una de las puertas, preguntar cuántos miembros hay aquí, 4. Voy a la otra, me dicen 10. Voy a la otra, me dicen 5. La suma de eso es la cantidad de personas que viven en ese manzano de ese barrio. Que pueden ser 487, pero yo estaba tomando 500 del censo. ¿Se dan cuenta? Porque el censo es información secundaria para un proyecto. Si yo cuento evidentemente cuántos hay, es información primaria, ¿no? Es como ahorita, ¿no es cierto? Si yo veo ahorita en la pantalla 38 estudiantes, dice el código, o sea, me dice el MIT, hay 38 personas que se han adscrito a la clase. Pero ahorita yo no puedo saber de esos 38 cuántas personas están presencialmente en sus casas o en el lugar donde esté pasando la clase. Yo puedo suponer que de esas 38, más optimista, hay los 38. En el escenario más pesimista, en el peor escenario, diré habrá 20, pero tal vez si soy más realista habrán 25. Entonces, si yo quisiera realmente saber cuántas personas están pasando esta clase de proyectos 1, tendría que contarlos, ¿no? Entonces, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 40. Entonces no eran 25 ni eran 20, eran 40, ¿no es cierto? Eso es información primaria. Pero si yo veo ahora simplemente el número que dice 38, la pregunta vuelvo a reiterar, ¿cuántos de esos 38 realmente están escuchando esta clase? A lo mejor han colocado su fotografía, ¿no es cierto?, como una recepción y dice, sí estoy, pero en realidad no está, dejó prendida su computadora, está tomando su desayuno conversando con la mamá, o está viendo el resumen del Real Madrid y el Chelsea por alguna parte, y no está viendo la clase, ¿se dan cuenta? No hay una certeza plena. Si quiero yo tener la certeza, tendría que estar de alguna manera conectado físicamente con las personas para que yo sepa cuántas personas realmente acceden. Y ese es uno de los grandes problemas de la educación virtual, ¿no? Es la inasistencia de las personas a las clases virtuales, ¿no? Eso
Es un común denominador en todas partes. Bien, entonces tenemos esos niveles de profundidad. El perfil es una forma sistemática o presenta una descripción de lo que es el proyecto en términos de información, pero que no provienen de fuentes primarias, sino simplemente provienen de opiniones, juicios de valor o experiencias de alguna gente. El estudio de prefactibilidad, que ya es un estudio mucho más preciso en términos de información y que proporciona datos al proyecto sobre ciertas situaciones que uno necesita con información primaria y secundaria, pero el nivel de mayor profundidad, que es el nivel de factibilidad o diseño final, es aquel que nos proporciona información 100% con información primaria, ¿no? Entonces, estos son los 3 niveles de información que uno debe tener presente cuando va a presentar un proyecto. Si ustedes quieren obtener un título de ingeniero industrial con la elaboración de un proyecto a nivel de proyecto de grado, van a tener que hacer un estudio de factibilidad. No es admisible un proyecto a nivel de prefactibilidad, ni mucho menos de perfil. La norma universitaria establece que tiene que ser un estudio de factibilidad, ¿no? Bien, entonces, con esto estamos aquí. Mañana vamos a ver árbol de problemas y árbol de objetivos, ¿no? Bien, ya estoy medio sordo porque están perforando aquí en la calle, ya me han hecho turumba. Y no sé si ustedes escuchaban el ruido, pero no era mi computadora por si acaso. Están los de CEMAPA conectando las tuberías del agua de CEMAPA a las redes de las viviendas. Entonces están cortando las aceras, ¿no? Meten su sierra y cortan y bueno, dejan tremendo alboroto, ¿no? Ahí estamos, voy a ir a ver qué es lo que está pasando, pero nada raro. Bueno, aquí en la fundación le habían hecho una instalación y cuando yo llego ayer veo la instalación, o sea, no había visto yo qué estaban haciendo y me dejan todo amontonado a la tierra, ¿no? Entonces, todo un desastre. Ustedes saben que esta gente, estas empresas hacen un agujero y nunca tapan. Después llueve, se entra el agua al agujero de tierra y empieza a meterse el agua y empieza a destruir todo. Veremos qué pasa. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Estaremos mañana viendo árbol de